Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes 24 de noviembre, como siempre te decimos, cada lunes despertamos con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pastor, ¿cómo estás? ¿Bien? De maravilla, todo bien, todo excelente, gracias a Dios. Qué maravilloso, de verdad. Sí, un día más, de verdad, siempre lo decimos, qué privilegio el poder levantarnos, el poder dar gracias a nuestro Dios y poder estar vivos un día más, como siempre digo, y poder a lo mejor remediar los errores que cometimos el día de ayer, ¿no? Así es, lo que pasa es que a veces ya de tantas veces que Dios nos ha dado, nos ha extendido su misericordia y nos ha vuelto a regalar un día más de vida, a veces ya no lo valoramos. Sí. Pero siempre hay que dar gracias a Dios por un nuevo día. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día tenemos una oportunidad que Dios nos está dando, exactamente. Bueno, pastor, comencemos hablando, si le parece, último culto, Morrojable, 6 de la tarde, Puerto Rosario, 11 de la mañana, por favor. Exacto. Antes déjame, por favor, mandarte saludos, porque si no, entonces ya se enfadan conmigo. Vino el otro día una hermana desde Argentina. Quería conocernos, quiso venir a conocer la iglesia. Y vino, se llama Lucy también, su hermana no vino, pero también me mandaron saludos, se llama Genara, desde allí, desde Argentina, escuchan este programa y me decía, por favor, salúdame a David, que me encantan los programas, o sea, desde allí, desde Argentina, si no recuerdo mal, desde Buenos Aires, no me hagas mucho caso, pero creo que era desde Buenos Aires, estas dos hermanas, que Lucy nos vino a visitar, nos mandan saludos para ti. Qué bueno, muchas gracias, Lucy, de verdad, un saludo desde aquí, desde Fuerteventura también para ti, y qué linda tierra Argentina, ojalá algún día pueda ir a visitarla, de verdad que sí. Sí, señor. Gracias, de verdad. Bueno, pues ahora sí, si quieres te comento un poquito de qué estuvimos hablando la semana pasada en la iglesia, y me situé en ese momento donde se está llevando a cabo lo que nosotros conocemos como la última cena. En aquel entonces no se conocía así, la última cena. Ese momento donde Jesús, por última vez antes de ser crucificado, se reúne con sus discípulos y ahí están cenando. Y quiero recalcar que esta cena era una fiesta tradicional judía, que todavía a día de hoy se sigue celebrando. Los judíos tienen varias fiestas obligatorias a cumplir, 3 concretamente. Una de ellas es la Pascua. La Pascua es el recordatorio que ellos tienen, que Dios mismo lo establece en su palabra, que tenía que ser una fiesta solemne y perpetua para él, donde ellos anualmente se reúnen con el fin de recordar cómo Dios de una manera milagrosa totalmente los sacó de la esclavitud de Egipto y los liberó y los hizo caminar por el desierto hasta que al final les entregó la tierra prometida. Todo esto Dios logró sacar a su pueblo a través de la libertad que trajo la sangre de un cordero. Déjame explicarte un momentito porque esta historia es preciosa. Dios trae varias plagas sobre Egipto. ¿Te suena esto? Lo de las 10 plagas de Egipto. El agua se convertía en sangre, la plaga de los piojos, la plaga de las ranas, la plaga de las úlceras, así 10 plagas, pero en la última era la plaga de los primogénitos. Ya Faraón, el que mandaba sobre Egipto, no quería traer libertad, ya su corazón se había endurecido muchísimo, no había manera de que, aún viendo los juicios de Dios, porque las plagas son juicios de Dios, aún viendo esos juicios de Dios, él decide, no voy a liberar a los hebreos, no les voy a dar libertad. Así que Dios lo que hace es enviar ese ángel de la muerte para que murieran todos los primogénitos. Pero les dice algo a los hebreos, le dice, mire, con la sangre de un cordero tienen que rociarla sobre los dinteles de la puerta, los marcos de la puerta, por así decirlo, para que cuando pase y vea la sangre, la muerte pase de largo. Así hicieron, ¿verdad? Más adelante, siglos, milenios después, el apóstol Pablo nos va a decir que nuestra Pascua es Cristo. La sangre de aquel cordero en el pasado es la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Es la que nos trae libertad, es la que nos libera de la muerte. Es la sangre de Jesús. Bueno, los judíos siempre se reúnen en familia para celebrar la Pascua. Hay varias cosas que hay que hacer en esa cena, como por ejemplo comer un cordero, que tenía varias características. Ese cordero, en especial ese día. Los demás días tú lo podías cocinar y preparar como quisieras, pero en el día de la Pascua, Dios, por alguna razón, que ya después entendemos con la luz que trae el Nuevo Testamento, por alguna razón le dice al pueblo de Israel, ese cordero lo vas a cocinar de tal manera, da un montón de especificaciones, pero dice en concreto, no vas a quebrar ningún hueso suyo. O sea, el cordero tenía que ser cocinado tal cual, no se podía quebrar ningún hueso suyo. Curiosamente, casualmente,
Jesús en la cruz vivió toda clase de sufrimiento, latigado, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, le clavaron las manos, le clavaron los pies, le clavaron el costado, pero ningún hueso suyo fue quebrado, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra cómo el Cordero que nos libera a nosotros ya no es un animal físico, sino que es Cristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, lo que te quiero decir es que esta cena la estaban llevando a cabo todos los judíos, no era algo excepcional del Señor con sus discípulos, no, todo que practicaba la fe judía estaba reunido en esa noche. Y ahí estaba el Señor con sus 12 discípulos y ahí suceden muchísimas cosas. Ya hemos hablado de alguna de ellas, otro en algún momento, si quieres, podemos resumir todo lo que pasó, pero el Señor hace algo un tanto chocante, porque están ahí en medio de esa cena, de ese momento alegre, porque la cena de la Pascua era un momento alegre, y dice el Señor lo siguiente, a sus 12, le dice: uno de ustedes me va a traicionar. Imagínate, ¿no? Como Señor, qué corte, tremendo, ¿no? Estábamos aquí disfrutando, estábamos aquí cenando, estábamos aquí, dice la Biblia que estaban cantando himnos, incluso momento alegre, y el Señor ahora como que nos corta el rollo, ¿no? Y dice: uno de ustedes me va a traicionar. Ahora, ahí empieza ya un debate, dice la Biblia, todos empiezan a discutir entre sí quién iba a negar quién iba a traicionar al Señor. Por ahí uno dice: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Todos diciendo: ¿seré yo? ¿Seré yo? Judas es el único que dice: ¿seré yo, maestro? Y el Señor le dice: tú lo has dicho. Tú eres el que me vas a traicionar, tú lo has dicho. Bueno, ¿y qué he dicho yo? Bueno, es que todos me están llamando Señor y tú has dicho: ¿seré yo, maestro? Porque yo no soy tu Señor. Todos menos uno. Porque Juan dice: ¿quién es, Señor? ¿Quién te va a traicionar? Juan tenía claro que no lo iba a traicionar. Bueno, pero en medio de esa discusión, donde están los 12 ahí como los 12 que no se ponen de acuerdo, ¿quién va a ser? ¿Tú eres el traidor? No, tú, no se ponen de acuerdo. Entonces Jesús clava sus ojos en Pedro y le dice algo directamente a él, algo personal. Y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y entonces Pedro, no sé si tú lo sabes, David, pero Pedro es un bocaza. Pedro es una persona que no tiene filtro. Pedro es una persona impulsiva, impetuosa. Pedro es alguien que no tiene filtro entre la mente y entre la boca y dice las cosas sin pensar. ¿Conoces gente así, no? Sí, boca chancla, ¿no? Sí. Yo usé la expresión bocaza y ya me parecía fuerte, ya boca chancla. Bueno, es que boca chancla solo lo entendemos aquí en Canarias, yo creo. Pedro era un boca chancla. Yo creo que el mejor adjetivo que lo puede calificar es un boca chancla, exactamente. Es alguien que actúa por impulso, es alguien impetuoso, alguien que no mide consecuencias, alguien que le da lo mismo lo que tenga que ver. Él dice lo que tiene que decir. Y entonces el Señor le está diciendo: mira, Pedro, que va a pasar esto, Satanás me ha pedido para zarandearte, no te preocupes, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vengas vas a confirmar a tus hermanos. Pedro, en vez de recibir las palabras de Jesús, dice: no, Señor, esto no va a ser así, porque yo antes muero que negarte. Yo, si me fuera necesario, yo iré contigo a la cárcel. Y ahí es cuando Jesús le dice: mira, Pedro, escúchame una cosa. No alardes tanto de tu fe. No presumas tanto de tu espiritualidad, porque esta noche, no te estoy hablando de mañana, pasado, dentro de un mes, esta misma noche, Pedro, me vas a negar. Y me vas a negar no una ni dos, 3 veces me vas a negar. Aquel que estaba alardeando y todo, ahora el Señor le está diciendo: Pedro, no seas así de boca chancla, porque me vas a negar. A mí me gusta estudiar la vida de Pedro, David, porque de verdad es que se mete en cada berenjenal, en todos los follones de la Biblia, Pedro está metido de por medio. Mira, por ejemplo, en una ocasión cuando Jesús le dice por primera vez a sus discípulos: me es necesario subir a Jerusalén porque allí voy a padecer, ya les está como corriendo un poquito el velo, les está mostrando lo que va a suceder, que va... Le está spoileando. Exactamente, le está haciendo como un... Spoiler. Es que son unas expresiones muy modernas para mí. Le está haciendo un spoiler, ¿no? De lo que iba a pasar en Jerusalén, de que lo iban a crucificar, iba a ser muerto, iba a padecer mucho por mano de los religiosos, le dice Jesús. Y el Señor está abriendo como su corazón, ¿no? Les está diciendo lo que va a suceder. ¿Qué hace Pedro? Escúchame esto, David. Dice la Biblia que toma a Jesús, se lo lleva a un lugar aparte y comienza a reconvenirle. Reconvenirle significa corregirle, exhortarle. Empieza a decir al Señor: Señor, tú estás equivocado. Esto no es así. Es que es un bocaza, es que es un boca chancla. Señores, en ningún caso esto acontezca, le dice al Señor. Y veo cómo este impetuoso Pedro es capaz de echarle la bronca a Jesús. Que no filtra lo que tiene que decir y es capaz de tomar al Señor y llevarse a un lugar aparte y decirle: te estás equivocando, Señor. Es algo increíble de verdad. Luego hay otra ocasión, por ejemplo,
cuando, no sé si conoces el pasaje de la transfiguración. No. En un momento dado, Jesús coge a 3 de sus discípulos, entre ellos Pedro. Pedro está metido en todo berenjenal, ya te lo advierto. Cuando vayas a leer el Nuevo Testamento, en todas las historias está Pedro de por medio. Entonces Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, si no recuerdo mal, son Juan, Jacobo y Pedro, se los lleva a un monte alto y ahí sucede algo increíble, algo que es un momento celestial, es esos pocos momentos que suceden cuando el cielo se fusiona totalmente con la tierra, y dice la Biblia que Jesús se transfigura delante de ellos. Es lo que se conoce como la transfiguración. Es un momento donde Jesús hace bajar el cielo a la tierra. Es algo totalmente espiritual esto. Y está como en el cielo y de repente aparece al lado de Jesús Elías y Moisés. Personajes de la historia ya de siglos y milenios anteriores aparecen ahí y están teniendo una conversación. Jesús, Moisés, Elías, están hablando. Es un momento que increíble. O sea, yo me imagino la cara de Juan, de Jacobo, estarían como diciendo, se pone por de punta, qué increíble, ¿no? O sea, estamos viendo el cielo, es maravilloso. ¿Qué hace Pedro? Pedro interrumpe ese momento. Es un bocachancla. Debería haber usado esa palabra el domingo, David. ¿Verdad? Bocachancla. Es que yo no sé cómo no se me ocurrió antes. Bocachancla. Pedro es un intrépido. Pedro es un impetuoso. Es un impulsivo. Y en vez de gozar de ese momento, en vez de deleitarse de lo que allí está presenciando, interrumpe y dice, mira, escúchame una cosita. Dice, qué bueno sería, dice, literalmente dice la Biblia, que dijo, qué bueno sería que hagamos aquí 3 enramadas, 3 tiendas de campaña y nos quedemos aquí a vivir. Es un comentario tan fuera de lugar, David. ¿Sabes esos comentarios que tú dices, sí, no están fuera, que rompen por completo, estás en armonía y alguien dice algo y tú dices, ese comentario está fuera de lugar? Como decimos aquí, viene uno y la caga. Pues, claro, sí. Es un comentario que tú dices, no, ese comentario te lo deberías haber ahorrado. Fue tan incómodo ese momento que el propio Dios del cielo, el propio Padre, tuvo que interrumpir eso. Y dice la Biblia que mientras él aún hablaba, literalmente dice así la Biblia, mientras Pedro aún hablaba, tuvo que decir, escuchen, él es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El padre tuvo que decir, Pedro, cállate, chico, escucha. Porque hay veces que lo mejor que podemos hacer, David, es callar, guardar silencio. Hay cosas que quizás no entendemos en la iglesia, hay cosas que, no sé, yo sobre todo a la gente nueva siempre le digo, si hay cosas que no entiendes, en el momento lo mejor que puedes hacer es callar, luego pregunta. Pero lo mejor que puedes hacer en un momento donde se está manifestando la gloria de Dios, cállate, no interrumpas momentos, no cortes a los demás. Cállate por un momento y luego ya vas a quien tengas que ir y le dices y le explicas, pero hay comentarios fuera de lugar. Y Pedro, encontramos que él era así, él le daba lo mismo lo que ahí estuviese ocurriendo, él corta eso. Señor, mira, ¿y qué tal si...? Yo me imagino la cara de Elías y de Moisés como diciendo, pero Señor, ¿a quién has escogido tú? ¿Quién es este hombre? No, algo tremendo. Yo siempre he dicho que más vale parecer bobo y no abrir la boca que abrirla y disipar todas las dudas. Exactamente, bueno, pues Pedro abría la boca y demasiado. En otra ocasión, para ponerte más ejemplos, para que te hagas la imagen de Pedro. Pedro es una persona que en el momento del arresto de Jesús, que se lleva a cabo en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, dice que ahí está Jesús con 3 de sus discípulos, entre ellos Pedro está metido ahí, como siempre. Está ahí también Jacobo, Juan y Pedro están ahí. De repente, dice la Biblia, ya es de noche, ya es oscuro. En aquel entonces no había iluminación como hay ahora. Imagínate un huerto, un bosque muy oscuro. Y empiezan a venir las personas que van a arrestar al Señor. El Señor no presta ningún tipo de resistencia. El Señor se va a entregar. Incluso tiene una conversación con Judas, que es el que lo vas a entregar. Le dice, ¿a qué vienes, amigo? Y con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, tiene una conversación. Él está presto totalmente a que le detengan, a que se lo lleven preso. Porque él sabía lo que había venido. El impulsivo de Pedro, dice la Biblia, que coge su espada, la desenvaina y le corta la oreja a uno que pasaba por ahí, a uno de los que iban a prender a Jesús. Fue un momento también tan incómodo que el Señor tuvo que detener todo ese espectáculo, recoger la oreja tirada en el suelo y colocársela nuevamente. Hizo un milagro, ¿verdad? Y le pudo restaurar la oreja a este hombre y le dice, Pedro, pero vamos a ver, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que quien hierro mata, a hierro muere? ¿No te das cuenta que esto es un error lo que acabas de hacer? Pedro no medía consecuencias. Y por otra parte, yo decía el otro día también, Pedro, ya son 3 años caminando con Jesús, ¿qué haces todavía con una espada? A ver si me entiendes. Yo creo que a estas alturas de la película ya tú deberías confiar un poquito más en el Señor. Y le hacía como esa
hice ese lanzamiento a la iglesia, decir, oye, que a veces llevamos mucho tiempo o presumimos de llevar mucho tiempo en el Señor y todavía seguimos cargando cosas que no están bien, seguimos cargando espadas que no deberíamos cargar ya. Pero te pongo el último ejemplo. Mira, en la última cena, aparte de esta conversación que Jesús le dice a Pedro de lo de Satanás me ha pedido para zarandearte, sucede algo tremendo. Y es que Jesús, que es el rabino, es el maestro, es el líder espiritual de ellos, dice que se levanta, coge una toalla, coge un lebrillo con agua y se postra frente a sus discípulos y comienza a lavarle los pies. Nuestra cultura europea y moderna y actual no entiende absolutamente qué está pasando aquí, pero yo te lo explico. En aquel entonces no había zapatos como los que tenemos ahora, no había tenis, se caminaba descalzo y los que más económicamente tenían sandalias, pero no tenían los pies cubiertos. En aquel entonces no había carreteras, no había caminos como los de hoy, era todo tierra, era todo barro. Los animales estaban sueltos, imagínate, el barro se juntaba con los excrementos. Entonces los pies era un nido de infecciones, tenías que estar lavándolos constantemente. ¿Qué se hacía, qué se acostumbraba a hacer en las cenas? Bueno, se contrataba a alguien, lo más normal es que fuera de la clase social más baja, clase social pobre, incluso esclavos, que en aquel entonces estaban permitidos, para que cuando se llegase a la cena, el esclavo se postrase y lavase los pies de la gente, de los invitados. O sea, la persona que lavaba los pies era la persona más pobre, más desechada, más marginal, de la clase social más baja. Y es Jesús, el maestro, el que se levanta y comienza a lavarle los pies a los discípulos. O sea, es un momento como antes, como el de la transfiguración, es un momento glorioso, es de esos momentos que tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Algo glorioso. Yo me imagino, dice la Biblia, que empieza a lavar Jesús los pies uno a uno. Yo me imagino Juan disfrutando de ese momento, incluso Tomás, el que dudaba, Bartolomé, todos los discípulos disfrutando de ese momento. Y llega Pedro, se pone delante de Pedro, le va a lavar los pies y le dice, espera un momento, Señor. Es increíble. Yo te lo cuento en forma chistosa, pero es que cuando lees esto en la Biblia dices, pero Pedro, ¿cómo puede ser así? Dice, no, Señor, no, jamás te permitiré que me laves. Lo siento, pero no. Esto es una ofensa para mí. Lo siento, pero nunca permitiré que me laves los pies. Y le dice Jesús, mira, Pedro, quizá lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Si no te dejas lavar por mí, no puedes tener parte conmigo. Ahí me detuve unos instantes en la predicación y resalté esta frase. Quien no se deja lavar por el Señor, no tendrá parte por el Señor. Podemos creer en Dios, podemos estar incluso en las cosas de Dios, estar en la iglesia, pero quien no se deja lavar por Jesús, no puede tener parte con Él. Cuando Jesús le dice esto, Pedro dice, bueno, Señor, entonces lávame desde los pies hasta la cabeza, lávame entero. Pasa de la nada al todo. Es que es un bocaza, es totalmente impulsivo. Entonces, bueno, para llevarte al caso, Jesús le está diciendo a Pedro lo que va a suceder y Pedro corrige al Señor. Y le dice, no, yo dispuesto estoy contigo a ir a la cárcel, a mí me da igual que si Satanás me ha pedido, que esto no es así, Señor, yo estoy dispuesto. Es increíble porque Pedro tenía la capacidad de llevarle la contraria a Dios, de decirle a Dios cómo se tenían que hacer las cosas. Y aunque nosotros nos podamos ahora reír y no burlar ni mucho menos, y estoy intentando darle un tono jocoso a esta enseñanza, pero es algo serio, nosotros también en cierta manera muchas veces le hemos llevado la contraria a Dios. Quizá no hemos sido tan osados como Pedro de decírselo a la cara, pero sí con nuestros actos le hemos llevado la contraria a Dios. Dios dice algo en su palabra y nosotros que creemos que nos la sabemos todas, le llevamos la contraria. Ponía varios ejemplos, pero para ir al grano, no quiero tampoco desviarme en tantos detalles, pero muchas veces nosotros le hemos llevado la contraria a Dios también con nuestros actos. Y yo digo, ¿por qué Pedro era así? ¿Por qué Pedro le lleva la contraria al Señor? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, mira, que va a pasar esto y esto, que tu fe va a ser probada, Pedro, que Satanás me ha pedido para zarandearte y yo he rogado por ti? Y Pedro dice, no, mi fe es fuerte, yo nunca te voy a negar y aunque me fuera necesario yo moriría. Yo digo, ¿por qué Pedro respondió de esta manera? Claro, la respuesta fácil, David, sería decir, bueno, Pedro, que era un boca chancla, me encanta esa expresión, debería haberla usado, estoy arrepentido de no usarla. Pedro, que era un boca chancla, nosotros podríamos pensar, bueno, él simplemente estaba presumiendo de su fe. Él quería quedar, como siempre, por encima de los demás y él quería presumir de su fe. Él quería alardear que estaba por encima de los demás, porque hay gente así, ¿no? Que le gusta alardear y para él levantarse tiene que pisar la cabeza a los demás.
No estoy diciendo que Pedro fuera así, ni mucho menos, pero hay gente que dice que lo que aquí estaba haciendo Pedro era presumir de su fe. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que Pedro aquí no estaba ni alardeando, ni presumiendo. Yo creo firmemente que Pedro tenía ese concepto de él. Pedro se veía como un tipo fuerte en la fe. Pedro no es que quisiera llevarle la contraria a Jesús, no es que quisiera presumir delante de los discípulos, no. Es que Pedro estaba convencido que antes moría que negar al Señor. Él estaba convencido de eso y la Biblia nos dice, mira, cuidado, que el que piense estar firme, cuidado que no caiga. Y es que a veces nosotros tenemos conceptos de nosotros mismos que no son reales. Yo he conocido a mucha gente que alardea de una fe, de una relación con Dios, de una comunión íntima con Dios, que a la hora de la verdad, David, no tienen ni fe, ni comunión, ni intimidad, ni nada. Pero ellos piensan que sí, que son personas maduras, personas que como llevan muchos años o algunos años en el Señor, ya son maduras, pero los sientas un momentito y les exhortas en algo y enseguida se ofenden o enseguida cualquier cosita, ¿no? Hay un ejemplo de esto muy interesante. Una congregación de un lugar en la antigüedad llamado La Odisea. La Odisea era una iglesia que constantemente estaba presumiendo. No te extrañes si algún día ves iglesias por ahí que lo único que hacen es presumir de sí mismas y de sus logros y de sus... Las hay. Que si las hay. Y no muy lejos de aquí. Bueno, continuemos para que no me tires de la lengua, David. Esta iglesia de la Odisea presumía, y ellos, dice la Biblia, que ellos se creían ricos, que se creían que no tenían necesidad de nada. Tanto es así que Dios tiene que enviarles un mensaje. Tiene que interrumpir ese momento y enviarles un mensaje. Como el momento de la transfiguración que Dios tiene que cortar y dice, mira, Pedro, escucha a mi hijo, anda. Cállate por un momento y escucha. No seas así de boca y chancla. En este caso, con la iglesia de la Odisea, Dios tiene que enviar un mensaje y le dice, mira, ustedes están diciendo que son ricos, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero yo os digo, dice Dios, que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Te das cuenta? La visión que ellos tenían era totalmente diferente a la visión de Dios, sí, a la realidad. Y es que a veces pasa así, tenemos un concepto de nosotros que no es real. Yo recuerdo, David, cuando yo era pequeño, bueno, no pequeño, adolescente, ya había conocido a la que hoy es mi mujer, ya estábamos de novios, yo empecé con mi mujer con los 14 años, siempre hemos estado juntos, y hubo una época, no sé, yo sabes que yo soy de Tenerife, sí, yo no sé si aquí en Fuerteventura estuvo esta época hace 20 o 20 y pico años del Wistrol. ¿Sabes lo que es el Wistrol? Sí, que te pone ancho, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, allí en Tenerife, para que le decían a la gente que era culturista, no, el Wistrol, ahí va el Wistrol. El Wistrol, exactamente. En Tenerife eso era el pan de cada día. Veías a todos los chiquitos que un día eran así, al día siguiente estaban todos fuertes. Fuertes de arriba, porque de abajo eran las patitas así, parecían croissants, ¿no? Sí. Iban caminando. Y era así. Había uno, David, que yo me reía mucho, pero yo es que me reía, de verdad. Porque era flaco, pero flaco. Pero él se ponía su camisa de tirante y caminaba así. Y todo el mundo lo veíamos y decíamos, mira tu país. El tipo yo no sé qué pensará para caminar así cuando no tiene ni un músculo, es puro hueso este tipo, ¿no? Y sí, es verdad que nos reíamos y nos burlábamos porque era algo ridículo, hasta que uno le dijo, pero mira, escúchame una cosa, ¿tú por qué te vistes así? Dice, ¿por qué me he visto así de qué? Dice, sí, ¿por qué te vistes así? ¿Tú no te das cuenta que estás haciendo el ridículo? Dice, ridículo, no, yo estoy fuerte. Dice, pero ¿tú por qué pones los brazos así? Dice, no, es que a mí los músculos de aquí no me dejan bajar los brazos. Y a la medida que ese chico iba hablando, nos dimos cuenta que él no estaba fingiendo, él se creía fuerte. Yo creo que él se miraba al espejo y él se veía fuerte. Él no estaba intentando aparentar, él no estaba mintiendo o mostrando algo que no era real. No, David, él se lo creía. Y él caminaba como si fuera uno de estos Wistrol fuertes. Él se lo creía y era un palo, era un espagueti. Pero él pensaba que estaba más fuerte de la realidad. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Él se veía más fuerte de lo que realmente era. Y nosotros tenemos que entender que nuestra fe va a ser probada. Y como nuestra fe va a ser probada, tenemos que saber a qué nivel está nuestra fe. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a soportar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a aguantar? Porque a veces creemos tener una fe que no es tan fuerte como pensamos, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Yo lo primero que encuentro aquí es que el enemigo no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Fíjate, Satanás no fue a zarandear a Pedro, no. Tuvo que pedir permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Y aquí me centré unos minutos porque considero que es importante recordarle a todas las personas que ahora están pasando por momentos difíciles, momentos
como podríamos decir aquí usando esta ilustración, momentos de zarandeo, momentos complicados, que aunque Dios no sea el autor de ese daño o de esa circunstancia, por alguna razón Dios sí la ha permitido. Dios ha dado el derecho, o no el derecho, Dios ha dado el permiso al enemigo para que haga eso. El claro ejemplo lo tenemos en la historia de Job. Quien le cuesta entender lo que estoy diciendo, que se lea la vida de Job. Encontramos a Dios diciéndole a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, presumiendo de él. Dios está presumiendo de Job. ¿Tú has visto un hombre tan íntegro? No hay persona como él. Sin embargo, después le da permiso a Satanás para que ataque su vida. Y le dice, mira, puedes hacer con él lo que quieras, solamente te pongo una condición, no toques su vida, no le mates. Puedes tocar su familia, puedes tocar su salud, puedes tocar sus negocios, puedes tocar todo, pero su vida no. Y en esa historia lo vemos, cómo Satanás acaba con todo lo de Job menos con su vida. Y uno dice, ¿cómo es posible que el mismo Dios que unos versículos antes está presumiendo de Job, ahora le esté diciendo a Satanás, atácale con violencia? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que si Dios nos ama tanto, permita que pasemos ciertas pruebas? Ahí tenemos que tener, creo yo, pastor, una visión o una creencia tan fuerte, tan espiritual, sí. Porque muchas veces es lo que está comentando, ¿no? ¿Cómo es posible que permita eso, ¿no? ¿Cómo es posible, si nos ama tanto, si nos quiere, cómo permite que pase ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, y es una pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos. Sí. Y que hay gente que no es que se le haga un momento de su vida, es que no sale de esa pregunta por algo que pasó. Y esa persona que dice que cree en Dios y que ama a Dios y no lo ponemos en duda, siempre se pregunta, ¿y cómo es posible que Dios permitiera esto? Bueno, ahí está ya el tema también de nuestra madurez y entender de que todas las cosas a los que amamos a Dios son para bien. Y a veces Dios permite, es que es importante recalcar el que Dios nos meta en una prueba a que Dios permita que Satanás nos zarandee. Dios no es el autor de ese zarandeo, pero sí permite por alguna razón. Y el tema es que nosotros, nuestra visión, David, no va más allá del día de hoy. Nosotros no podemos ver, podemos pensar o imaginar qué va a ser el mañana, pero no sabemos qué va a ocurrir mañana. Dios sí. Entonces, como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios está en el ayer, en el hoy, en el mañana, Él sabe perfectamente lo que ha de acontecer, por eso permite cosas en nuestra vida por nuestro bien. Pero a día de hoy, como no las entendemos, como lo de Pedro, lo que le dijo Jesús a Pedro cuando le fue a lavar los pies, esto tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas en la vida que pasamos que no entendemos, pero pasado el tiempo decimos, oye, gloria a Dios que pasé por esto en mi vida. Yo hay circunstancias en mi vida que he sufrido, que he llorado, que me he metido en momentos muy desesperados, pero que a día de hoy, pasados los años, he dicho, bendito sea el Señor que me hizo pasar por eso. O sea, gloria a Dios que yo pasé por esa situación, porque si no, no abro los ojos en algún aspecto, o no logro salir de algún lugar donde estaba, o no. Gloria a Dios que Dios permitió eso, ¿no? Que a lo mejor no fue el propio Dios el que lo hizo, sino que permitió que el enemigo hiciera algunas cosas, y gloria a Dios que Dios permitió esa circunstancia en mi vida para que yo ahora esté donde estoy. Y valorar lo que se tiene. Exactamente. Entonces, a mí me llama la atención que Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, la lógica humana diría, no, Señor, si Satanás te pide para zarandearte, dile que no. O sea, bloquea ese ataque. Dile que no, Señor. No, sin embargo, Jesús no le impidió. Jesús simplemente dijo, tranquilo, voy a orar por ti. Sí, bueno, pero ora para que no sea atacado, Señor, no para que la fe no falte en medio del ataque. Es interesante esto. Esa es la lógica humana, ¿no? La lógica humana, exactamente. La lógica humana sería, Señor, que no sea atacado, ¿no? Sin embargo, Jesús a donde apuntó es a la fe, no. Yo quiero que tu fe no falte. Yo quiero que en medio de tu prueba tu fe no falte. Porque la fe, David, es lo más importante que tenemos. Mueve montañas. Exactamente. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que agrada a Dios de nuestra parte es nuestra fe. Y nosotros lo podemos perder todo en esta vida, como lo perdió Job. Perdió Job la casa, la familia, sus bienes, sus riquezas. Lo perdió absolutamente todo, pero no perdió la fe. Y nosotros lo podemos perder todo menos nuestra fe, porque si no perdemos la fe, podemos volver a levantarnos. El justo cae 7 veces y 7 veces Dios nos levanta a través de la fe. Pero si perdemos la fe, ahí se nos desmoronó la vida. Entonces lo que nosotros tenemos que cuidar es nuestra fe. Y yo hacía esta advertencia, no como un anunciador de malas noticias, no, es que la Biblia lo dice, oye, nuestra fe va a ser probada. Y yo le decía a la gente, y es lo mismo que le digo a toda la gente que te escucha,
sabes que tu fe va a ser probada. Tu fe en algún momento de la vida va a ser probada, porque así lo dice la Biblia. Tu fe va a ser probada cuando ores por alguna circunstancia, cuando ores por una, qué sé yo, por poner un ejemplo, cuando ores por una sanidad y esa sanidad no llegue. Tu fe va a ser probada cuando todos tus planes que habías armado, que habías creado, que habías pensado, imaginado, se desmoronen y todo lo que habías imaginado para tu vida ahora tome otro rumbo. Nuestra fe va a ser probada de muchas maneras, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros tenemos que aferrarnos a la fe y decir, como Pablo le dijo a Timoteo, yo sé en quién he creído. Así le dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Nosotros tenemos que saber que en quién hemos creído, que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Y si Jesús oró para que la fe de Pedro no faltase, eso a mí me enseña que la fe puede faltar, que la fe se puede debilitar, que la fe que Dios ha depositado en nosotros incluso, dice la Biblia, la podemos dejar morir. Y Jesús dice, no, yo he orado, yo estoy orando para que tu fe no falte. Y tenemos que trabajar para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo se fortalece la fe? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por escuchar la palabra de Dios, pero lo que pasa es que esa palabra oír, la mejor traducción sería obedecer. Oír y obedecer en la Biblia es lo mismo. Exactamente, la traducción más exacta sería la fe viene por el obedecer y el obedecer la palabra de Dios. Nuestra fe se fortalece cuando obedecemos la palabra de Dios. La fe también se fortalece a través de la oración. Cuando nosotros oramos y clamamos, es que nuestra fe está siendo edificada. Y también, lógicamente, Santiago, la carta de Santiago, nos enseña que nuestra fe se fortalece cuando tenemos obras de fe. Porque la fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Pero vamos a responder ya para terminar y tener un tiempito de preguntas. Vamos a responder a la pregunta de ¿por qué Dios, que es un Dios todopoderoso y que tiene el poder de frenar todo ataque, lo permite? ¿Por qué Dios permite el zarandeo en nuestras vidas? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la respuesta fácil sería porque Él sabe que esas situaciones nos acercan más a Él. Seamos honestos, David. ¿Cuándo ha sido la temporada de nuestra vida que más hemos orado? Cuando más desesperados hemos estado, quizá. En la desesperación. No hay una estadística exacta ni concreta, pero se dice que el 90% de las personas llegan al Señor por dolor. Solo un 10%, un 5% por amor. Es decir, todas las personas o casi todas, no quiero generalizar porque siempre está el típico, no, en mi caso no fue así. Bueno, maravilloso, siempre hay una excepción que rompe la regla, ¿vale? Pero casi todas las personas nos acercamos al Señor por algún momento difícil en nuestra vida. Vimos que ya con nuestros esfuerzos no servía, que todo lo que nosotros habíamos pensado no era, que no había otra manera y entonces pues nos agarramos a un clavo ardiendo, ¿verdad? La última opción que tengo, ¿cuál es? Voy a probar a ver el Señor y como dice un corito de los antiguos, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo, dice ese corito. Y probamos al Señor en esos momentos difíciles y nos acercamos a Él. Y es esos momentos difíciles donde nosotros crecimos, donde nosotros maduramos, donde nosotros tuvimos más intimidad con el Señor. Hay cosas que solo aprendemos en el zarandeo. Hay cosas que solo aprendemos en los momentos difíciles. Hay cosas, como dice mi pastor José Manuel Sierra, lo que aprendemos entre lágrimas nunca se olvida. Esos momentos difíciles, esos momentos zarandeo que nos despiertan a una realidad. Yo recuerdo hace un tiempo atrás una mujer que su marido le engañó y ella lo descubrió porque lo vio, entró a la casa y lo vio. Y ella siempre dijo, no entiendo cómo Dios me permitió ver eso y quebró mi corazón. Y yo le dije, pero es que eso fue lo que hizo que tú abrieras los ojos. Porque todo el mundo sabíamos cómo era tu marido, la única que no sabía eras tú. Y eso quizá Dios, no digo que fuera así, no lo digo, pero puede ser que Dios tuviera que permitir eso para que chica abriera los ojos ya de una vez por todas y te dieras cuenta cómo era ese hombre. Entonces hay momentos que decimos, pero ¿y por qué Dios permitió eso? Porque es la única manera que abramos los ojos. Es la única manera que maduremos, que entendamos que nosotros solo podemos depender de Él. Y para terminar, déjame leerte un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice este pasaje, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Aquí está diciendo Pedro que cuando nuestra fe sea probada, tiene que salir con alabanza y con gloria para el Señor. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención de este versículo, David? ¿Te llama algo la atención a ti?
Hombre, pastor, me llama la atención cuanto más afligido uno está, más tiene, porque claro, yo creo y creo que tiene toda la razón del mundo, el tema de que cuando más uno está hundido, más tiene que buscar la fe de Dios. Exacto. Más tiene que ir. Correcto, tiene que ser así. Eso es lo que me llama la atención. A mí lo que más me llama la atención, indudablemente lo que tú dices, que nuestra fe va a ser probada, pero que tiene que ser hallada en alabanza, en gloria, en honra para el Señor, es que quien lo dice es Pedro. Esto está escrito en la primera carta de Pedro. Años después de que Pedro se dejara de ser un bocachancla, un bocaza, y se dejara tratar por el Señor, ahora es Pedro quien nos dice, nuestra fe va a ser probada, y de nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y en honra para nuestro Dios. El mismo que lloró amargamente, el mismo que negó al Señor, el mismo que era un impetuoso, ahora está diciendo que pasar por esas pruebas le ha servido para exaltar, para darle gloria y para darle honra al Señor. ¿Cómo cambió? Tremendo. ¿Pero cómo cambió? A través del zarandeo. Por supuesto. A través de circunstancias. Entonces, quizás si estamos pasando por momentos difíciles, lo que tenemos que saber, primeramente, no estamos solos, Jesús está rogando por nosotros, pero lo más importante es saber que de ese momento Dios va a ser glorificado. Amén. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla el empezar así este espacio. Pastor, antes de empezar con las preguntas, sí me gustaría preguntarle acerca de una cosa, bueno, lo hemos nombrado hoy, Tomás el incrédulo, pero no nos acordamos que Tomás, cuando Jesús decide ir a Jerusalén, dice, vayamos también nosotros para que muramos con él. Sí, es que era un poco, pero no lo dijo así como Pedro, no lo dijo como Pedro, sino en un tono, esa expresión la dijo en un tono como diciendo, ahora vamos a subir y como diciéndole a los demás, si seguimos aquí a Jesús, lo que nos espera es esto, vayamos con él para morir. O sea, no lo dijo en tono valentía como Pedro, yo sí estoy dispuesto a morir, no, lo dijo como diciendo, porque él estaba dudando. Como resignado. Claro, no resignado, sino que él dudaba mucho, él de hecho se le conoce como el apóstol de la duda, aunque después el Señor trató con él. Pero él lo dijo como diciendo, sí, ahora vamos a subir y nosotros también vamos a morir. O sea, era constantemente dudando de la palabra de Dios. Esas personas, ¿conoce a esa gente que todo lo pone en tela de juicio? Sí. Había una persona, de hecho esta semana estaba hablando de esa persona con un amigo, que estoy hablando hace 10 años o más, o 15 años, una persona que yo le hablaba del Señor, lo estaba llevando a la iglesia, y él era incrédulo donde lo subiera, y dudaba de todo, pero me decía, Alberto, qué bonito lo que dice, pero no me creo nada. Siempre me decía lo mismo. Esa frase a mí, bueno, yo la he compartido esa frase con cantidad de personas, porque me llamaba la atención que él me miraba, yo le decía, no, le hablaba del Señor, así como contigo, le hablaba de esto, de aquello, y él todo el rato así, encima era tuerto, le faltaba un ojo y tenía como un ojo de cristal y me miraba, una mirada de esas que tú dices, me estará haciendo caso, pero te miraba así sonriendo, y cuando yo acababa de hablar, que esperaba una buena respuesta por su parte, él me decía, qué bonito hablas, Alberto, pero yo no me creo nada. Todo lo ponía en tela de juicio. Increíble, ¿verdad? Increíble, la verdad. Pastor, empecemos con las preguntas. Si le parece, ¿cree que la fe puede ser algo moderno o sigue viéndose como algo anticuado? Bueno, yo creo que la fe ahora mismo está más en auge que nunca. Yo creo que por supuestísimo que la fe es algo totalmente actual, algo moderno. Sí, siempre ha sido la mejor opción de una persona, siempre ha sido creer. Y cuánto más ahora que las cosas se han puesto tan difíciles, ¿no? Por otra parte, decir que ahora mismo ser cristiano está de moda. Eso hay que verlo, ¿verdad? ¿Cuántas cantantes, cuántos famosos, cuántos futbolistas, cuánta gente ahora está reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador? Ahora parece como que hay una moda, aunque las modas son pasajeras, pero ahora parece como que ser cristiano está bien visto, ya no es tanto de burla, aunque las cosas van a cambiar, ya te digo, la Biblia habla de la persecución, de todo esto, pero me refiero que ahora mismo ser cristiano está de moda. Cantantes, deportistas, actores. Un cantante ahora, Daddy Yankee, incluso llevó al Bernabéu el otro día una canción cristiana y cuando acabó dio el mensaje, Dios te bendiga España, Jesús es el camino, la verdad, la vida. Es que está de moda ser cristiano para mí. El anticuado es el que no quiere creer en Dios. Yo creo que el que se ha quedado en el siglo pasado es el que todavía dice, no, yo no creo en Dios. Bueno, la Biblia dice, solo el necio dice que no hay Dios en su corazón. Es decir, es de necios no creer en Dios. Para mí la fe es lo más actual que hay, es lo mejor que tenemos y el Evangelio sigue siendo totalmente actual. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces uno tiene que saber que la Biblia no está anticuada, que la fe no está anticuada. Te hago una pregunta, ¿quién es la persona más famosa del mundo, de la historia? ¿Quién es la persona más famosa?
¿La persona más famosa? Sí. Dios. Sin duda, ¿verdad? Yo creo que si tú le haces una pregunta, esta pregunta a un adolescente de hoy, pues no sé, ¿quién sería la persona más famosa? Messi, Cristiano Ronaldo, alguien así. A los de nuestra generación, de los años 80, ¿quién es la persona famosa? Yo diría a lo mejor Michael Jackson. Y así podríamos tirar para detrás y siempre. Pero la persona más conocida de todas, que nunca ha pasado de moda, es Jesús. Jesús es la persona más conocida del universo y pasarán los siglos y los siglos si el Señor no viene antes. Y Jesús seguirá siendo actual, Jesús seguirá siendo conocido, Jesús seguirá siendo predicado. Jesús es la única persona, le gusta a quien le guste, que ha partido la historia en dos. Nosotros vivimos en la era antes de Cristo y después de Cristo. Por cierto, déjame recalcar algo. Fíjate si queremos, si esta sociedad quiere sacar a Jesús de nuestra tradición, de nuestras creencias, que ahora en los libros del colegio, cuando se pone AC, que es antes de Cristo, y DC, después de Cristo, ahora ya no. Ya no es antes de Cristo ni después de Cristo. Ahora, esta pregunta me surgió porque cuando pones antes de Cristo pones A en minúscula, C en mayúscula, porque es un nombre. Cristo va en mayúscula. Y lo vi en minúscula en un libro, digo, mira, ¿y por qué está en minúscula? Si es Cristo, dice, no, es antes de la era común, después de la era común. Digo, ¿cómo? O sea, intentan sacar a Jesús hasta Jesús ha partido la historia en dos, David. O sea, Jesús es la persona más conocida, más actual. La fe es algo que está totalmente en auge. A día de hoy, ¿cuántos millones de personas hay en la Tierra? Creo que son 6.000 o 7.000 millones. A día de hoy, 2.400 millones de personas dicen ser cristianos. Uno de cada tres reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Sabes cuál es el libro más vendido de la historia? La Biblia. Pero con diferencia. O sea, el libro más vendido con diferencia que nunca jamás. Creo que es el Quijote, el segundo más vendido, y la Biblia le saca 10 veces más. O sea, es algo impresionante. El libro más traducido es la Biblia. El libro del que más canciones se han cantado, más películas se han hecho, es la Biblia. La Biblia es 10 veces más leída que otro libro en este mundo. Está traducido a más de 3.600 idiomas, es decir, está más actual que nunca. Para mí la fe no es algo anticuado. Tú me vas a decir a mí que la fe no es algo moderno cuando más personas se están entregando al Señor. No, es más actual que nunca. Para mí el anticuado es el que no quiere creer en el Señor. Pastor, ¿es pecado tener dudas sobre la fe o hacerle preguntas a Dios o no? No, para mí no. Antes dijiste tú un dicho, no recuerdo cuál era, yo voy a decir otro. La fe mueve montañas. No recuerdo cómo fue, pero hay un dicho que dice que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Sí, me acordé, lo de más vale parecer tonto y no abrir la boca que abrirle y disipar todas las dudas. Exacto. Bueno, luego dice que hay preguntas tontas y luego hay tontos que no preguntan. No, yo creo que exactamente no hay preguntas tontas. Todas las preguntas que tengas hay que hacerlas, porque no hay nada peor que quedarse con la duda. De hecho, en una de las parábolas Jesús dice que cuando tú escuchas una enseñanza, una predicación, y no la entiendes, te queda alguna duda, alguna interrogante, viene el malo y te quita la semilla sembrada. Entonces, uno no puede tener dudas, uno no puede quedarse con la intriga de esto será así, cómo será esto, tiene que preguntar. Por eso yo creo y afirmo que no es pecado hacerle preguntas a Dios, no, para nada. Y tener dudas tampoco es pecado. Ahora, permanecer en la duda y no querer salir de ella, eso sí puede ser peligroso. Y eso nos puede conducir al pecado. La Biblia está llena de personas que dudaron. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe llegó un momento que dudó cuando Dios le dijo lo del hijo. Vas a tener un hijo. Él dice la Biblia que, humanamente hablando, era imposible, pero a pesar de eso, a pesar de la duda, él decidió creer. Tenemos el caso de Moisés. Moisés dudó, o sea, el gran libertador de Israel dudó cuando Dios le dice, en aquella conversación con la zarza ardiente, le dice, mira, vete a Faraón y dile esto. No, es que yo no sirvo, yo es que no valgo, es que yo no tengo capacidad de hablar. O sea, Moisés dudó, pero Dios trabajó con él. El propio Juan el Bautista, que era familiar, primo de Jesús, que bautizó a Jesús, que caminó con Jesús, que vio milagros de Jesús, llega un momento cuando lo meten preso, Herodes le mete preso porque lo había denunciado, un par de cosas, lo meten preso, Juan el Bautista dudó. Dice la Biblia que llamó a 2 de sus discípulos y le mira, yo que no puedo salir de aquí, vete tú a Jesús y pregúntale si él es el que esperábamos, si él es el Mesías o estamos esperando a otro. O sea, Juan el Bautista dudó. Es que no es malo dudar, no es pecado dudar, lo malo es permanecer en la duda. Antes me hablabas de Tomás, ¿verdad? Tomás que dudó y no, yo no creo que Jesús haya resucitado, porque el Señor se apareció a todos sus discípulos, pero Tomás no estaba.
No, Tomás, el problema no es tu duda, el problema es que no estás donde tienes que estar. Ojo, porque el Señor se apareció y eras tú el que no estabas. Y cuando los discípulos le cuentan, mira que hemos visto a Jesús resucitado. No, yo no me lo creo. Yo hasta que no vea la herida en las manos, la herida en los pies, la llaga en su costado, yo no lo creo. ¿Qué hace el Señor? ¿Le recrimina esa duda? No. Se le aparece y le dice, Tomás, mete los dedos aquí en la herida. O sea, el Señor trabaja con nuestras dudas. El tema es que nosotros tenemos que dejarnos tratar en medio de esas dudas, porque cuando tenemos dudas, David, todo se viene abajo, todo se desmorona. Por ejemplo, en un momento dado, dice la Biblia que Jesús aparece caminando sobre las aguas, en medio de una tempestad, y Pedro le dice, Pedro el bocachancla, di que vaya contigo. Tú imagínate, estás viendo un milagro del Señor, yo también quiero. El Señor le dice, venga, pues bájate de la barca, mi niño, y camina, ¿no? Y dice que Pedro pone sus ojos sobre Jesús y empieza a caminar. Pero cuando duda por un momento y empieza a mirar las tempestades, las olas, y duda qué pasó, se hundió. Porque al final, como persistamos en la duda, eso nos hace hundir. La duda no es pecado, pero tenemos que salir cuanto antes de ella. Y pregunta, haz todas las que quieras. Toda pregunta va a tener su respuesta. Y si no la tiene, no pasa nada. La buscamos y oramos. Y si no, vamos a seguir confiando. Pero que nadie se quede con dudas. Pastor, ¿cómo puede alguien descubrir su propósito cuando no tiene claro quién es o a dónde va? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que el propósito de nuestra vida no se busca buscando el propósito. A ver si me explico. Mucha gente dice, bueno, quiero buscar mi propósito. No. Si tú quieres buscar tu propósito, lo que tienes que buscar es a Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y tranquilo que todo lo demás viene por añadidura. La Biblia enseña, David, que nuestra vida está escondida en Cristo. Así dice literalmente la Biblia. Tu vida está escondida en Cristo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Jesús, buscar a Dios para encontrar el propósito de nuestra vida. Porque cuando ya sabes con quién estás, ya vas a saber hacia dónde vas. El tema es estar en el momento indicado, en el lugar indicado, que es con el Señor. El problema que muchas personas tienen no es la falta de propósito en sí, es la falta de identidad, que es el gran problema que tenemos hoy. Donde se está atacando hoy es la identidad. Se nos quiere confundir. Sí. A este se le dice que no es eso, que ahora se puede sentir como aquel. Nos han cambiado la identidad por completo. Hay personas con identidad de perro, hay hombres con identidad de gallo, hay hombres con identidad de niños, es un disparate tal. Y mayor disparate es que nos hagan recibir esta doctrina como si fuera algo bueno, cuando es un disparate. Y no nos damos cuenta que a lo que se está atacando es a nuestra identidad. Y cuando no sabemos quiénes somos, no tenemos propósito en esta vida. Si yo no sé quién soy, hacia dónde voy, pues no tengo ni idea. Primero tengo que saber quién soy yo. Oye, ¿quién soy yo? ¿Yo qué soy? ¿Un perro? ¿Yo soy una mujer? ¿Yo soy un niño? ¿Quién soy yo? Yo tengo que tener claro mi identidad. Pasa que este mundo está atacando eso, ¿no? La identidad, que es lo que se atacó en el huerto del Edén, la identidad. Con que Dios te ha dicho esto y quiere cambiar todo eso. No, tienes que pararte firme y decir, ¿quién soy yo? Oye, pues yo soy Alberto, yo soy un hombre. A mí no me vengas con tus cuentos de que ahora yo me puedo sentir, yo soy un hombre, lo que yo sienta me da igual, pero mi identidad es esta. Y cuando yo tengo claro mi identidad, a partir de ahí ya puedo empezar a buscar ese propósito en Dios. Ya puedo empezar a descubrir qué es lo que Dios tiene para mí, quién soy, para qué estoy aquí. Es la pregunta que mucha gente se hace, oye, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Quién soy? ¿Qué propósito tengo en esta vida? Bueno, yo honestamente, David, yo me niego a creer que yo no tengo un propósito en esta vida, que Dios me ha creado para lo mismo que mis padres, que mis abuelos, que mis bisabuelos, para lo mismo de toda la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Sí, al final es el ciclo de la vida, pero algo tiene que haber, ¿no? Alguna huella tenemos que dejar aquí, algún propósito tengo que tener para que Dios me haya hecho nacer. Yo sé que Dios tiene algo conmigo y uno tiene que tener claro su identidad. Y estamos viviendo en el tiempo de las crisis de identidad. Entonces, a la gente lo que le digo, ¿cómo buscar tu propósito si no sabes quién eres? Bueno, primero, déjate de propósito y busca quién eres. Mantén firme tu identidad. No dejes que otros digan quién eres. No, deja que Dios diga quién eres tú. Y ponte firme, mírate delante de un espejo. ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué ven? ¿Puedo hablar un poquito claro? Sí, claro. ¿Sí? Ponte delante de un espejo. ¿Qué genitales ves? Bueno, pues los que veas es lo que eres. No es que yo me siento... Yo de pequeñito yo me sentía pirata y gracias a Dios que mi madre no me dejó sacarme un ojo.
Bueno, tú te puedes sentir pirata, pero no eres un pirata, Alberto. Lo tienes claro, ¿no? Es que yo soy pirata, me voy a cortar la pata para tener una pata de palo. No, gracias que tuve una madre que me dijo, Alberto, no. Alberto, que está bien eso cuando eres un niño, pero no eres un pirata. Está bien, juega, ponte el parchecito, pero no eres un pirata, tienes una identidad, tú eres Alberto, me decía. Bueno. O sea, la gente quiere saber cuál es tu propósito. Primero, ten claro quién eres. Tu identidad es lo primero, porque cuando la identidad se pierde, ya no tenemos dirección en esta vida. Por eso tenemos que tener claro quiénes somos delante de Dios. ¿Quién soy yo? Cuando tengo claro eso, a partir de ahí, solo a partir de ese momento, ya puedo empezar a buscar ese propósito, ese rumbo, ese destino que Dios tiene establecido para mí, que solo va a estar escondido en la vida de Jesús. Amén. Pastor, ¿qué papel juega la oración cuando sentimos que Dios no responde? Bueno, la oración siempre juega un papel fundamental en nuestra vida. La oración siempre es crucial, sea que Dios responde, que Dios no responde, lo que sea, siempre la oración es crucial. Dios nos ha llamado, David, a que tenemos que orar sin cesar. Uno de los versículos más cortos de la Biblia es orad sin cesar, independientemente que nuestras oraciones sean respondidas o que no, independientemente que si sentimos que Dios responde o no, tenemos que orar sin cesar. Creo que todos hemos pasado por esos momentos que oramos y oramos y oramos y parece como que nada ocurre, ¿verdad? No sentimos, como tú mismo me acabas de decir, como que Dios no responde, y es verdad, oramos por una sanidad que no llega, oramos por un trabajo que no tenemos, oramos por alguna petición que nunca aparece, pero aún así tenemos que entender que estamos llamados a orar, sí o sí. Entonces, en esos momentos cuando parece que Dios no responde, hemos de seguir orando, porque la oración, enseñó Jesús, es una necesidad. Y no podemos desmayar. Nosotros tenemos varias necesidades en la vida. Necesidad de respirar, necesidad de alimentarnos, de beber agua, necesidad de dormir. Hay necesidades cruciales. Luego quien está en mi entorno sabe que yo elimino la palabra, o intento, porque a veces me sale, pero la corrijo rápido, la palabra necesito. Ay, es que necesito. No, yo no. Y a la gente que está a mi alrededor, cuando dice eso, le digo, no, tú no necesitas, tú quieres, que es diferente. No es que necesito un móvil nuevo, no, quieres. Cuidado con usar la palabra necesito, porque una necesidad es bien diferente. El ser humano tiene las necesidades básicas de comer, de beber, de dormir, y Jesús añadió que nosotros tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad que el creyente tiene. Un creyente que no ora es un creyente que no va a sobrevivir. Siempre tenemos que estar orando. Ahora bien, porque hay gente que ora y Dios no le responde. Puede ser porque Dios le esté permitiendo alguna circunstancia en su vida, lo que quiera que sea, esté permitiendo un momento de silencio, algo, o puede ser porque no está orando verdaderamente. Vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, dice la Biblia, si no me equivoco, Santiago dijo. Hay gente que no ora, hay gente que reza. Y aquí se me gustaría aclarar que no es lo mismo orar que rezar. Orar es hablar. Rezar, viene del latín, bueno, me van a matar los que saben latín, creo que del latín recitare, que significa recitar, repetir. Rezar es repetir algo, ¿verdad? Yo rezo un Ave María, a ver cómo era, bueno, no recuerdo cómo era el Ave María, que yo de pequeñito, bueno, no me acuerdo, recitar el Jesucito de mi vida, ¿no te lo enseñaron a ti? El niño como yo. El Jesucito de mi vida, que eres niño como yo. Y entonces uno por ejemplo, en la tradición católica, uno va y se confiesa, mira, Padre, qué he pecado y he hecho esto, una lista interminable, ¿no? La lista interminable. Y ese cura, no sé con qué autoridad ni con qué potestad, te dice, mira, tú lo que tienes que hacer... Ave María y fuera. Exacto, vete ahí a los bancos de la iglesia y rézate 3 Padres Nuestros, 4 Ave María. No es exactamente así, pero más o menos, no quiero hablar de lo que tampoco sé. Y pensamos que por la repetición seremos oídos. Jesús enseñó justamente lo contrario. Jesús dijo, no penséis que por vuestras vanas repeticiones seréis oídos. Aquí no se trata de rezar, aquí se trata de orar. Orar es hablar. Nosotros tenemos que orar con Dios. Orar habla de una relación. Orar habla de establecer una conversación con Dios, ¿no? Porque rezar es solo hablo yo, Ave María Purísima, y ya se acabó, amén, me voy. No, hay que hablar. Por ejemplo, yo tengo una relación con mi esposa y si yo le hablo, le pregunto, yo sé que si no me contesta ahora, me va a contestar después. Mira, ahora mientras estoy hablando contigo, me está vibrando el móvil porque me está llamando ella. No le voy a responder porque estamos en una entrevista, ¿verdad?
Pero ella va a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque sabe que tarde o temprano lo voy a contestar. Qué ejemplo más bonito, ¿no? Me acaba de salir. Precioso. Y mira, tengo aquí varias llamadas perdidas de ella. De verdad que es precioso. Y así tiene que ser con Dios. No me responde ahora. Yo sé en quién he creído. Yo tengo un Padre bueno, un Dios que es bueno. No me respondió ahora. Voy a orar otra vez. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos cuando Dios no responde? Sigue orando, sigue confiando y la oración juega un papel crucial cuando sentimos que Dios no nos está respondiendo. Tenemos que seguir orando y orando y orando. Pastor, se nos fue el tiempo. Yo creo, no sé si nos da tiempo para la última pregunta. Si son 2 minutos, sí podemos hacerlo. Manda saludos o busca alguna pregunta para esa. Que yo en 2 minutos es que no puedo responder, David. Sí, que lo dejamos ahí entonces. El otro día, mira, si quieres te relleno estos 2 minutos con algo que vi el otro día. Un chico que hace entrevistas, es muy conocido aquí en España, hace entrevistas en los coches a personas famosas, no sé si sabes de quién hablo. No sé el nombre, pero bueno, a mí me sale mucho en las redes sociales y él está hablando muy mal de uno, porque lo entrevistó y yo vi parte de esa entrevista, la verdad que es pésima porque él, todo animado, chico y tal, y le preguntaba y todas las respuestas eran sí, no, sí. No. Y el entrevistador como, pero mira y sí. Yo creo que no hay nada más aburrido que tú hagas una pregunta y yo te diga, sí. ¿Qué papel juega la oración? Bueno, importantísimo. Entonces, yo lo siento mucho. Yo sé que Damaris mi mujer me dice que yo aburro de tanto que hablo, pero chicos, es que a mí me gusta explicar las cosas. Y a mí me gusta escucharlo, de verdad que sí, pastor. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, David. Que Dios te bendiga. Una semana excelente. Igualmente, bendiciones. Hacemos un alto en el camino, pequeñito, nada. 2 minutos, aproximadamente 3, y enseguida regresamos con más información aquí en Radio Televisión Sur Fuerteventura. No te vayas hasta ahora.